Vamos a ver lo que es una función continua. Vamos a ver la idea de continuidad, porque la definición de continuidad tiene que ver con límites y excede el curso, digamos, la necesidad del curso que estamos dando. Una función es continua en un intervalo cuando podemos recorrer el gráfico definido de la función en ese intervalo sin levantar el lápiz del papel. Por ejemplo, esta función. Esta función yo puedo recorrer el gráfico, ¿ven ahí la flechita? Puedo recorrer el gráfico sin levantar, si fuera un lápiz, lo que yo tuviera en la mano, sin levantar el lápiz del papel. Cuando llego acá justo al valor A, tengo que pegar el salto y volver a trazar el gráfico. Entonces, desde menos infinito hasta el valor de A, la función es continua. Desde el valor de A hasta más infinito, la función también es continua. Y se dice que en x igual a A, la función es discontinua. O sea, la función f no es continua en x igual a A. Muy bien. Cuando una función es continua en todo su dominio, es decir, yo la puedo trazar siempre sin levantar jamás el lápiz del papel, decimos que la función es continua. Entonces, cuando uno habla de una función continua, se sobreentiende que es continua en todo su dominio. Las funciones polinómicas siempre son funciones continuas, completamente continuas. Por ejemplo, acá tenemos el gráfico de la función x cubo, ¿ven? Yo puedo trazar el gráfico de x cubo y nunca tengo que levantar el lápiz del papel. Esta función, que es un polinomio de grado 4, yo puedo trazar el gráfico sin levantar el lápiz del papel. Así que entonces también es una función continua. Bueno, y hasta ahora vimos cómo calcular las raíces de un polinomio. Vamos a ver ahora cómo resolver el problema de graficar funciones polinómicas en forma aproximada. Supongamos que tenemos una función polinómica que sus únicas raíces, y acá marco únicas raíces, son 1, menos 1 y 3. Se sabe además que el conjunto de positividad es de menos infinito a menos 1 y de 1 a 3. Y que el conjunto de negatividad es de menos 1 a 1 y de 3 a más infinito. Entonces me piden que grafique aproximadamente. Entonces fíjense. Vamos a hacerlo, vamos a ponerlo acá que está más grande. Me estaban dando las raíces, me decían que las raíces eran el menos 1, el 1 y el 3. ¿Sí? Además, me decía, como dato, el problema, que el conjunto de positividad era de menos infinito a menos 1, unión de 1 a 3. Y que el conjunto de negatividad era de menos 1 a 1, unión 3 más infinito. Me daban estos datos. Entonces, ¿qué pasa? Con esos datos, yo digo, bueno, si mis raíces son esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá. Si me están diciendo, por ejemplo, que de menos infinito hasta menos 1 la función es positiva, yo ya sé que tengo que buscar el gráfico por encima del eje. Entonces, yo podría trazar, por ejemplo, esta que está acá en verde, ¿ven? Podría trazar esta que está acá en rojo y seguiría cumpliendo con que de menos infinito a menos 1 la función es positiva. También podría haber hecho otro gráfico, vamos a ponerle otro color, y podría haber hecho una que tuviera, por ejemplo, la pancita así más abajo,
y respetar que llego a la misma raíz. Después me dice que en el intervalo de menos 1 a 1, estoy acá, la función es negativa, o sea, tiene que estar por debajo del eje. Bueno, fíjense que podríamos haber hecho la panza como esta que está en rojo, la panza como esta que está en azul, o si yo ahora sigo la que estoy haciendo, perdón, en verde, si yo ahora sigo la de azul, por ejemplo, yo podría haber hecho este gráfico. Después me dicen que de 1 a 3 la función es positiva. Entonces, si de 1 a 3 la función es positiva, tiene que estar por encima del eje, y yo podría haber hecho este gráfico. Y después me dicen que de 3 a más infinito la función es negativa. Así que entonces yo podría bajar así, por ejemplo. Bueno, esperen que ahora hago así. Y ahí tendría 3 posibilidades diferentes de gráficos para los mismos datos, ¿sí? Lo importante es que uno no va a poder hacer un gráfico preciso, es decir, con estos datos, el gráfico no es exacto. Es aproximado. Entonces, si nosotros conocemos de un polinomio las raíces y los conjuntos de positividad y negatividad, lo que vamos a hacer es un gráfico aproximado del polinomio, porque nuestro polinomio, supongamos que lo llamamos f, ¿sí? Al polinomio. F puede ser la que está en rojo, F puede ser la que está en verde, F puede ser la que está en azul, y todas cumplen con tener el mismo conjunto de positividad y el mismo conjunto de negatividad. Entonces lo que vamos a hacer es un gráfico aproximado. Lo que hay que tener en cuenta es que como es un polinomio, fíjense que yo en ningún momento hice ningún salto ni ninguna cosa rara, porque sabemos que los polinomios, los gráficos de los polinomios, son líneas continuas. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta cuando graficamos un polinomio es eso, conocer las raíces, positividad y negatividad, y recordar que cualquier gráfico que uno ponga, aproximado, tiene que ser una línea continua. Entonces, los dos gráficos que están ahí, el verde y el rojo, cumplen con lo pedido, y existen muchos gráficos más. Yo recién les puse el gráfico azul, que también cumplía con lo pedido, y podría haber hecho un montón de gráficos distintos que cumplen con todo lo que me están diciendo. Entonces, conociendo las raíces, positividad y negatividad, podemos siempre hacer un gráfico aproximado de un polinomio, pero siempre aproximado, no exacto. Consecuencia del teorema de Bolzano. En realidad, el teorema de Bolzano es un teorema que nos ayuda a encontrar raíces en forma aproximada. Pero los ejercicios que corresponden al teorema de Bolzano, que ahora les digo cuáles son, que no tengo a mano la guía, al final de la clase les digo cuáles son, esos son optativos, es decir, no entran. Así que entonces vamos a hablar directamente de una consecuencia del teorema de Bolzano, que es la que vamos a usar desde acá hasta que se acabe la materia. Consecuencia, algunos le llaman corolario, es lo mismo. Dice, si una función que está definida dentro de un intervalo AB, ¿qué cumple? Que A y B son raíces de la función f. F es continua dentro de ese intervalo AB. Dentro del intervalo AB no hay otra raíz, y además, si tengo un elemento C dentro de AB, entonces, si f en C es positiva, toda la función va a ser positiva dentro del intervalo. Si f en C es negativa, toda la función va a ser negativa dentro del intervalo. Ahora aclaramos un poco. Vamos a ver. Una función definida dentro de un intervalo AB. Acá tengo mi intervalo AB. ¿Sí? Tiene que cumplir. A y B son raíces. Lo cumple. F es continua en AB. Fíjense que yo puedo trazar sin levantar el lápiz del papel.
lo cumple. Dentro del intervalo AB no hay otra raíz. Eso muchas veces se dice que A y B son raíces consecutivas. ¿Qué quiere decir raíces consecutivas? Justamente que son una continuación del otro y que en el medio no hay raíces. Entonces, si tomamos un valor cualquiera, un punto cualquiera dentro del intervalo AB, si yo me fijo cuál es la imagen de C, lo que dice el corolario es, si la imagen de un punto cualquiera dentro del intervalo te da positiva, quiere decir entonces que hay un punto del gráfico que está por encima del eje, ¿no? Si la imagen es positiva, quiere decir que el punto correspondiente del gráfico de la función está por encima del eje. Por lo tanto, todo el intervalo completo va a ser un intervalo donde la función es positiva, es decir, es parte del conjunto de positividad. ¿Por qué? Y bueno, como la función es continua, si yo encontré un punto arriba del eje, todos los otros puntos del gráfico lo tienen que acompañar a ese punto. Entonces, si uno está arriba, todos los otros van a estar arriba también. Entonces, si estos puntos corresponden a valores de X que tienen imagen positiva, ¿se acuerdan lo que llamábamos el conjunto de positividad? Entonces, todo el intervalo completo, el intervalo AB abierto, va a ser conjunto de positividad, es decir, la función va a ser positiva dentro de todo el intervalo. ¿Ven? Si f en C es mayor que 0, entonces AB, todo el intervalo, está incluido. Este símbolo quiere decir que está incluido, y el símbolo de incluido se da entre dos conjuntos. Es decir, yo digo así, supónganse el conjunto A y el conjunto B, acá lo que estoy diciendo es que A está incluido en B. El conjunto A está incluido. Eso quiere decir que está adentro, en el conjunto B. Sigo. ¿Qué pasa si ahora tengo lo mismo, la misma situación? Tengo una función que está definida en un intervalo AB, la función es continua en AB, pero ahora tomo un punto cualquiera dentro del intervalo, le busco la imagen y resulta que la imagen me dio negativa. Y digo, bueno, listo, porque si la imagen me da negativa quiere decir que ese punto está por debajo del eje. Pero si el punto está por debajo del eje, todos los otros puntos tienen que estar acompañando, porque la función es continua. Y acuérdense que no puedo cruzar el eje, porque acá en el medio no puede haber ninguna raíz. Así que entonces, si un punto está por arriba, todos los demás están, por debajo del eje, todos los demás van a estar acompañando por debajo del eje. Y entonces todo ese intervalo va a ser un intervalo de negatividad. Si f en C es menor que 0, o sea, si su imagen es negativa, entonces todo el intervalo va a estar incluido dentro del conjunto de negatividad. Eso es lo que dice el corolario o la consecuencia del teorema de Bolzano. Yo lo voy a escribir siempre como CTB para no escribir consecuencia del teorema de Bolzano. Muy bien, ejercicio 1. Sea f de x 3x al cuadrado, 3 por x más 1 al cuadrado, por x menos 1, por x menos 4. Me piden hallar conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad de la función y hacer un gráfico aproximado. Solución. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer ninguna cuenta es escribir el dominio de la función. Siempre que vamos a trabajar con ceros, positividad, negatividad, con cualquier característica de la función, arrancamos escribiendo el dominio. En este caso, como todos los polinomios tienen como dominio los reales, no es muy importante, porque sabemos que son todos los reales. Pero nosotros vamos a ver funciones a partir de la clase que viene donde el dominio no son los reales, y entonces ahí vamos a tener que ser muy cuidadosos porque vamos a poder seguir usando el corolario del teorema de Bolzano, pero hay que usarlo con cuidado.
Muy bien. Me piden encontrar el conjunto de ceros. Yo acá ya puse cuál es el conjunto de ceros. ¿Cómo encontramos el conjunto de ceros de esta función? ¿Cómo hacemos? Esto es lo que vieron en la clase pasada con Mauro. ¿Cómo hago para encontrar ceros? Cuéntenme, una función cualquiera, yo quiero encontrarle los ceros. Igual a 0. Perfecto. No me importa qué función sea, siempre arrancamos del mismo lugar. Igualo a 0. Si igualo a 0, bueno, mi f de x tiene fórmula. Entonces hago 3 por x más 1 al cuadrado, por x menos 1, por x menos 4, igualo a 0. Bueno, ¿y ahora qué hacían? Tengo un producto igualado a 0, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Despejar las x. Claro, pero o sea, uno dice, tengo un producto igualado a 0. Entonces, alguno de los factores tiene que ser 0. 0. El 3 no es 0. Este ya es distinto de 0, así que no puede ser 0. ¿Quiénes pueden ser 0? X más 1 al cuadrado. X menos 1. O x menos 4. De acá sale x igual a 1. De acá sale x igual a 4. Y de este, ¿qué sale? Menos 1. Perfecto. Está muy bien, Lucas, en realidad lo que estás diciendo. Sí se puede ver. Cuando ustedes tienen práctica, digamos, yo acá me doy cuenta, las raíces son 1, 4, y viendo que para hacer 0 este factor tiene que ser x igual a menos 1, listo, redondo. Muy bien. Si un número elevado al cuadrado me da 0, la única manera es que ese número sea 0. Así que entonces de acá sale x más 1 igual a 0, y de acá sale x igual a menos 1. Todo esto uno lo puede sacar directamente mirando la fórmula, que fue lo que hizo Lucas. Lucas directamente me dijo, bueno, lo tenés en la fórmula, ¿verdad? Son todos los valores de x que hacen 0 cada factor. Entonces acá es para poner 4, acá es para poner 1 y acá es para poner menos 1. Está perfecto. Bueno, tenemos los ceros. Es una función continua. Como es una función continua, puedo aplicar el corolario del teorema de Bolzano. Vamos a considerar las raíces y separamos el dominio de la función en intervalos, es decir, mi dominio eran todos los reales. Entonces, siempre partimos del dominio. Son todos los reales. Entonces voy de menos infinito a más infinito. Pongo las raíces. Las raíces son menos 1, 1 y 4. Y con eso separo en intervalos. Ya sabemos que la función f en menos 1, acá sabemos que la función vale 0. Sabemos que acá en 1 la función vale 0, porque son ceros de la función. Sabemos que acá en 4 la función vale 0. ¿Sí? Son raíces. Bueno, y ahora lo que queremos saber es el signo de la función dentro de cada uno de estos intervalos. Y por el corolario, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que la función va a ser continua en todos los intervalos, porque la función es continua siempre, por ser un polinomio. Como es un polinomio, es una función que es siempre continua. Por lo tanto, si yo encuentro una imagen, o sea, agarro cualquiera de estos, cualquiera de los que están de menos infinito a menos 1, le calculo la imagen. Si la imagen me da positiva, quiere decir que ese punto está por encima del eje. ¿Sí? O sea, va a tener, ese punto va a tener que ser parte del gráfico que va a tener que acompañar. Entonces, si un punto está por encima del eje, todos los otros puntos también. Entonces, si la imagen de un punto dentro de menos infinito a menos 1 me da positiva,
todo el intervalo va a ser de positividad. Si la imagen me da negativa, todo el intervalo será de negatividad. Y vamos a proceder de la misma manera con cada uno de los intervalos que quedaron cuando yo dividí el dominio con las raíces. Entonces, los intervalos a analizar son de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a 4 y de 4 a más infinito. Son justamente estos 4 intervalos que están ahí. Es de práctica hacer una tablita, poner f de x, poner los intervalos, ¿ven? Voy poniendo los intervalos. Suele ponerse, separando los intervalos, las raíces. O sea, en cada uno de estos la función vale 0. Les estoy dando la manera como normalmente se hace. Para mí esto siempre es muy largo, pero bueno. Para que sepan leer las tablas que están puestas en el campus. Bueno, y entonces, ahora empezamos a analizar. Las cuentitas que tenemos que hacer. Tenemos que tener primero la fórmula en la cual vamos a reemplazar a mano. Entonces, yo digo en el intervalo, por ejemplo, de menos infinito a menos 1. Voy a elegir un valor cualquiera. Yo voy a elegir x igual a menos 2. Podrían haber elegido el que quieran, siempre y cuando esté dentro del intervalo. Lo que hago ahora es calcular f en menos 2, o sea, buscar la imagen de menos 2. Fíjense que vamos a hacerlo para esto. F, si yo ahora quiero calcular f en menos 2, lo que quiere decir es que tengo que tomar cada x y reemplazarla por un menos 2. Eso va a ser menos 2 más 1 al cuadrado por menos 2 menos 1 por menos 2 menos 4. Hacemos la cuenta, me queda 3 por menos 1 al cuadrado, esto es 1, por menos 3 por menos 6. Y entonces hacemos 3 por menos 3 es menos 9. Menos 9 por menos 6 es 54 positivo. Número positivo. Quiere decir entonces que si f en menos 2 es positiva, vamos a poner acá, quiere decir entonces que f evaluada en menos 2 es positiva, es decir, la imagen del menos 2 es positiva. Si la imagen del menos 2 es positiva es porque está por encima del eje. Bueno, si un punto está por encima del eje, como la función es continua y no puede cruzar nunca el eje, porque los únicos lugares donde se cruzan son en el menos 1, en el 1 y en el 4, si la imagen del menos 2 es positiva, quiere decir entonces que todos los otros puntos van a estar acompañándolo a ese. Entonces todo el intervalo completo de menos infinito a menos 1 es un intervalo donde la función es positiva. Entonces, la función f de x es positiva en todo el intervalo menos infinito menos 1. ¿Sí? Algunos también lo escriben que si x perteneciente a menos infinito menos 1, f' es, f de x es mayor que 0. ¿Sí? Y hacemos exactamente lo mismo en cada uno de los intervalos. Lo hacemos en el menos 1, 1, en el menos 1, 1, elijo el 0, que es el más fácil, evalúo f en 0, poner f en 0 va a ser un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá. Hacemos toda la cuenta para el 0 y nos da 12. También positivo. Entonces, este siguiente intervalo también es de positividad. Buscamos en el tercer intervalo, de 1 a 4. Bueno, yo elegí el 2. Hacemos la cuenta con f en 2, fíjense que es la misma cuenta que hicimos recién, pero sin el signo menos, ¿sí? Bueno, y nos da menos 54, que es negativa. Ahora lo hago en 4 más infinito, elijo, por ejemplo, el 5, en 5 me dio 432,
y entonces resulta que es un número positivo y resulta positivo en todo el intervalo. Quiere decir entonces que tenemos, ¿ven? Ahora puse los resultados en la tabla. De menos infinito a menos 1, la función es positiva. De menos 1 a 1, la función también es positiva. De 1 a 4, la función es negativa. Y de 4 a más infinito, la función es positiva. Entonces, si decimos que es positiva de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 1, cuando escribimos el conjunto de positividad, escribimos de menos infinito a menos 1, unión menos 1, 1. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué no pones, ya que es positivo acá y positivo acá, por qué no pones que es positivo en todo completo? ¿Por qué no ponemos que es positiva de menos infinito a 1? No puedo poner eso porque acuérdense que justo acá, en el x igual a menos 1, tenemos una raíz. Acá la función no es ni positiva ni negativa. Acá la función vale 0. Si la función vale 0 en menos 1, yo no lo puedo poner dentro del conjunto de positividad, porque el conjunto de positividad está formado por todas las x que tienen imagen positiva. Imagen positiva tenemos en este intervalo y en este intervalo, pero en el menos 1 la imagen vale 0. Así que entonces no lo puedo poner dentro del conjunto. Entonces la función va a ser positiva, de menos infinito a menos 1, unión. Menos 1 a 1, unión, 4 más infinito, que es el otro intervalo que también tiene imagen positiva. Y el conjunto de negatividad va a ser solamente el intervalo 1, 4. Si hacemos un esquema de la función, ¿cómo lo haríamos? A ver, yo digo, en menos 1 la función tiene una raíz. En 1 la función tiene, bueno, me los borra. ¿Qué te pasa? No sé qué le pasa, pero ahí está. En 4, acá la función tiene otra raíz. ¿Sí? Ahí están las 3 raíces. Y me están diciendo, al principio es positiva, entonces la función tiene que estar por encima del eje, es positiva de menos infinito a menos 1. Como estamos haciendo un esquema es un gráfico aproximado. Vengo de arriba. Llego al menos 1. Bueno, ¿y acá qué hago? ¿Paso para abajo o no? En el siguiente intervalo me dice que las imágenes también son positivas. Quiere decir entonces que no puedo pasar para abajo, porque si yo paso para abajo las imágenes serían negativas, o sea, sería conjunto de negatividad. Y no lo es. Así que entonces lo que voy a tener que hacer es volver a subir. Subo. Bueno, esperen que acá se armó. Ay, está complicado. Acá. Subo y llego a la siguiente raíz. Ahora, ¿qué pasa con el intervalo 1, 4? Vengo acá y veo que en el 1, 4 la función es negativa. Así que entonces, como tengo que volver a pasar por esta raíz, la función recuerden que es continua, así que entonces voy a venir y voy a hacer algo así, hasta llegar al 4. Y de 4 a más infinito la función es positiva. Entonces subo. Y acá tengo un esquema aproximado de la función. ¿Por qué digo esquema aproximado? Y porque yo acá podría haber empezado de más arriba o al revés, de más abajo. Acá podría haber hecho la panza mucho más alta y también habría cumplido con todo lo que me están diciendo de los datos que me están dando sobre el gráfico de la función. Es decir, por eso le llamo esquema y no verdadero gráfico, porque no estoy haciendo un verdadero gráfico. Lo que estoy haciendo es algo aproximado. Yo lo que te digo es, mirá, el gráfico de la función va a ser algo más o menos así. Cuando yo en el siguiente, digamos, en la segunda parte de la materia, aprenda a buscar dónde están los máximos y dónde están los mínimos de la función, entonces sí voy a poder hacer un gráfico mucho mejor que este que estoy haciendo ahora.
Porque yo, por ejemplo, acá sé que tengo que ir del -1 al 1, ¿sí? Y este era el 4. Yo acá sé que tengo que ir del -1 al 1. Bueno, a mí se me ocurrió hacerlo así, con esta panza bajita, pero podría haber sido con una panza mucho más alta para arriba. Bueno, eso si yo supiera exactamente dónde está el máximo, porque acá tiene que haber un máximo, sabría cómo hacer un mejor gráfico. O sea, lo que voy a aprender, lo que vamos a aprender en la segunda parte de la materia es cómo mejorar estos gráficos que estamos haciendo. Bueno, y ahora sí les muestro el verdadero gráfico. Fíjense, el verdadero gráfico de la función era este. Miren esta panza que yo hice acá medio chiquita. Fíjense que en realidad llega casi hasta -100. ¿Ven? Era una panza, o sea, el mínimo este era muy pronunciado. Pero más o menos el estilo de gráfico se mantiene. Y acá, ven lo que les decía, acá marqué positividad en rosa y en violeta negatividad para ser consistentes con la tablita esta, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque acá parece que se hubiera pintado todo de rosa, pero no es así, ¿eh? Acá hay que tener cuidado porque acá hay una raíz, ¿sí? O sea que esto es así y así. Tengo que esquivar la raíz. Es desde menos infinito hasta -1, después de -1 a 1, acá se ve bien por el cambio de colores, y después, ¿sí? De 1 a 4 y de 4 a más infinito. Y ahí están los conjuntos de positividad, negatividad. Muy bien, esto es básicamente el teorema de Bolzano, se usa siempre de la misma manera. Lo que hice ahora fue buscar dentro de la página de recorridos ejercicios que tengan que ver con lo que estamos viendo. Es decir, algunos van a tener que ver con Bolzano y otros tienen que ver con lo que vieron con, o sea, son ejercicios de polinomios, con lo que vieron con Mauro. Por ejemplo, el ejercicio me dice, sea f de x, ¿se acuerdan que los ejercicios son cuestionarios? ¿Sí? Lo que ustedes van a responder van a ser cuestionarios. A veces tienen solamente 4 opciones, a veces tienen 6 opciones, depende del tipo de ejercicio que estén resolviendo, puede cambiar. A veces les preguntan cosas, les ponen un ejercicio y les preguntan distintas cosas sobre la misma función que está definida en ese ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con algunos de los que están en la página de recorridos. Bueno, me dice, sea f de x, y me dan acá una función cúbica que está elevada al cuadrado, y me pide encontrar todos los ceros de la función. ¿Qué harían? Si yo quiero todos los ceros... Factorizar. ¿Y cómo factorizo esto? Espérate. Yo lo que tengo, bueno, f de x igual a 0. Siempre que me pidan ceros de la función, sea la función que sea, las que vimos hasta ahora, que son todos polinomios, y las que vamos a ver después, si me piden los ceros, tengo que igualar la función a 0. Entonces va a ser menos 2x al cubo más 12x al cuadrado menos 18x todo al cuadrado igual a 0. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo la resuelvo? O sea, Melanie me dice, resolvés la ecuación. ¿Cómo? Busco factor común, me dicen. ¿Y acá hay el cuadrado este? ¿Y qué cuadrática? Mati por acá me dice, y podría ser la cuadrática, pero ¿cómo hago? ¿Qué cuadrática estoy resolviendo? O sea, a mí lo que me está molestando primero es esto. Ah, se puede sacar raíz cuadrada a cada lado. Sí, pero me quedaría módulo. ¿Te acordás que si yo saco raíz cuadrada de cada lado, acá me queda, si yo pongo la raíz afuera, así, acá pongo la raíz, pero acá me queda módulo. ¿Y después qué hago con el módulo de eso? Lo puedo hacer, ¿eh? Y está perfecto, pero hay que saber manejarse con módulo. Por eso que yo no voy a aconsejar salir por ese lado. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer perfectamente, pero hay que manejarse con el módulo.
¿Qué quiere decir que algo esté al cuadrado? Se repite 2 veces. Que se repite, o sea, se multiplica por sí mismo 2 veces. Logaritmo, no, acá logaritmo no. Vamos a escribirlo. ¿Teorema del resto? No. No, es mucho más simple. Esperen que engancho el color. Ahí. Si algo está al cuadrado es porque se repite 2 veces. Entonces yo digo menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 18x por menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 18x es igual a 0. Tengo eso, ¿está bien? Eso es el cuadrado. Y ahora tengo un producto igualado a 0. Esto ya está factorizado. Tengo un producto igualado a 0. ¿Qué puedo hacer cuando tengo un producto igualado a 0? Siempre. Siempre que tenga lo que sea, un producto de lo que venga, no sé qué, por no sé qué, vale 0. Si tengo un producto igual a 0, ¿qué quiere decir? Que alguno de los factores tiene que valer 0. Exactamente, Lucas. Alguno tiene que ser 0. Entonces yo digo, bueno, la única manera en que un producto valga 0 es que alguno de los dos valga 0. Piénsenlo así. Yo tengo 2 cajas, ¿sí? Y adentro escondí un número. No se los muestro. Pero yo les cuento, miren chicos, el producto de estos números vale 0. Y digo, ¿qué números hay en cada caja? ¿Ustedes qué me van a decir? Y mira, si el producto vale 0, no tengo ni idea de qué números pusiste, pero estoy segura que en alguna de las 2 cajas tiene que haber un 0, si no el producto jamás me va a dar 0. Puede ser que el 0 esté acá, o puede ser que el 0 esté acá. Pero en alguno de los dos tiene que haber 0, si no el producto nunca te da 0, porque para que el producto te dé 0 tiene que estar justamente el 0 como factor, que es el gran homicida del producto. Es decir, cuando aparece un 0 multiplicando, chau, porque me anuló todo. Nosotros antes dábamos unas expresiones gigantescas el primer día de clases, cuando les decíamos que resuelvan, con numeritos, ¿no? Pero de manera tal que en el medio quedaba un producto gigante y en el medio había algo que valía 0. Para que se den cuenta que cuando uno tiene multiplicando un montonazo de cosas y todo ese montonazo de cosas me da 0, es porque en el medio alguna de esas cosas tiene que ser 0, si no el producto nunca me va a dar 0. Entonces, si yo tengo un producto de estas 2 cosas igualadas a 0, yo digo, bueno, puede ser que sea 0 esta, menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 18x, que sería el primer factor, o puede ser que menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 18x sea 0. Y me van a decir, bueno, Patricia, pero eso es 2 veces lo mismo. Claro, y tienen razón. Entonces, en realidad yo no necesito considerarlo 2 veces. Esto, en realidad, quiere decir directamente que menos 2x cubo más 12x cuadrado menos 18x es igual a 0. Fíjense, volvemos al análogo de las cajitas. Yo les digo que el producto de los números que puse en la caja me da 0. Y además les digo ahora que en las 2 cajas puse el mismo número. Si yo les digo ahora, el producto vale 0 y en las 2 cajas está el mismo número, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué número hay en cada caja? 0. ¿Se dan cuenta? Si yo agrego que en los 2 números, o sea, las 2 cajas puse el mismo número, ya está, yo sé perfectamente ahora lo que hay en cada caja. Tenés un 0 en cada caja, si no, no hay manera. ¿Se ve?
Entonces, si yo tengo que algo al cuadrado vale 0, la única manera es que esa cosa que está elevada al cuadrado valga 0, porque va a ser esa cosa por esa cosa tiene que valer 0. Pero las dos cosas son iguales. Y si el producto vale 0, quiere decir entonces que los factores tienen que ser 0 si son iguales. Entonces directamente uno no escribe todo esto que yo escribí. Uno dice, si tengo un número al cuadrado, o sea, si tengo una expresión al cuadrado igual a 0, es porque la base, o sea, el menos 2x cubo más eso tiene que valer 0. Y si en vez de ser al cuadrado se los pongo al cubo, por ejemplo, yo pongo así, vamos a poner otra cosa más chiquita para que no sea tanto lío. Yo digo x menos 1 al cubo vale 0. Entonces pregunto, ¿cuánto vale x? Yo digo, bueno, a ver, es al cubo. X menos 1 por x menos 1 por x menos 1, todo esto vale 0. Si los factores son todos iguales, ¿se dan cuenta que acá la única manera es que x menos 1 valga 0? Es lo mismo, pero en lugar de 2 cajas tengo 3 cajas. Si yo digo el producto de los números que tengo en 3 cajas vale 0, y ahora les digo en las 3 cajas tengo el mismo número, ¿qué posibilidades hay? Y vamos de vuelta, que en cada caja tiene que haber un 0, si no, esto es imposible. Si es el mismo número, todos tienen que ser 0. Bueno, pero ¿qué hay en cada caja si yo tengo x menos 1 al cubo? Y bueno, en cada caja vas a tener un x menos 1, un x menos 1, un x menos 1. Entonces lo que voy a decir es que dentro de cada caja tiene que haber un 0, o sea, x menos 1 vale 0. Con lo cual, x vale 1. ¿Se entiende cómo trabajar con esto? ¿Sí? Siempre que tenga una potencia igualada a 0 es porque la base es 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Díganme sí, no Sí, entendí, no profe. entendí. ¿Sí, sí? Bueno, si no es el momento de patalear, ¿eh? Patalean ahora y explicamos lo que sea necesario. Bueno, volvemos a nuestro ejercicio. Ahí lo tenemos. Acostúmbrense, chicos, a preguntar a Mauro o a mí en cada momento que se traben, porque nunca hay preguntas tontas, ¿sí? Y la pregunta de uno, que es lo que siempre digo en clase, es la pregunta de varios. Pasa que hay uno que se anima a preguntar y otros que no. Bueno, entonces llegamos a esto. Lo que tiene que ser 0 es menos 2x al cubo más 12x cuadrado menos 18x. Eso tiene que valer 0. Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense que cuando está igualado a 0, si yo lo tengo factorizado a eso, es mucho más piola porque puedo usar el asunto de las cajas, ¿no? El producto igualado a 0 que hay en cada caja. Acá no tengo un producto. ¿Tengo alguna forma de llevar esto a un producto? Por ahí alguien me había puesto, Melanie, me habías puesto al principio el teorema del resto. Pero el teorema del resto en general te sirve cuando te dan una, o sea, me imagino que querés ir a parar a Ruffini. Eso es cuando tenés alguna raíz de dato. Acá no hay ninguna raíz de dato. ¿Cómo podría? Factor común. Muy bien, Sofía. Sofía me dice saca factor común. ¿Qué saco de factor común? Los números y la X. Puedo sacar los números, el número 2 y la X, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bueno, con los números van a estar seguro de acuerdo, ¿sí? Acuérdense lo que significa factor común. Voy a ir bien abajo, pero quiero que a todo el mundo, a todos, todos les quede claro. X al cubo es 3x, o sea, no 3x, sino x por x, 3 veces. Más 12x por x menos 18 por x igual a 0. Con los números ustedes no tienen problema. ¿Qué sacamos? ¿Qué número podemos sacar? Acá tenemos un menos 2, o sea, lo que hacemos siempre es separar en términos, ¿sí? Tengo un término, tengo otro término y tengo otro término. ¿Qué número puedo sacar de cada término? Digo, bueno, de acá podría sacar un 2.
¿De acá podría sacar el 2? Sí, también, porque es 12, es par, lo puedo sacar. ¿De acá puedo sacar un 2? Sí, porque es 18, es par, lo puedo sacar. Entonces digo, saco un 2 de factor común. Muy bien. Solucioné el asunto de sacar un numerito fuera. Y ahora, ¿cuántas x puedo sacar? Este término tiene una sola x. Una sola. Muy bien. 2x, exactamente, Melanie. Yo puedo sacar una x de este término, pero de este no puedo, o sea, aunque podría sacar 2, como no puedo sacar más porque tengo acá una, que este es el que, digamos, el término limitante, lo que puedo sacar en todos es una sola x. Entonces esa x la saco. Se llama factor común porque ahora voy a tener un producto y eso va a ser un factor que está afuera. El 2 lo saqué, ¿sí? La x la saqué. Entonces me queda menos, y acá me queda un x cuadrado. Más. Un 2 lo saqué, así que entonces me va a quedar un 6, ¿verdad? Saqué un 2, esto es 6 por 2, el 2 lo saqué. Una x la saqué, así que entonces me queda 6x. Menos. El 2 lo saqué, así que me quedó un 9. La x la saqué, me quedó ahí, igual a 0. Y ahora lo tengo factorizado. Y de nuevo, tengo un producto igualado a 0. Puede ser que sea 2x igual a 0, o puede ser que sea menos x al cuadrado más 6x menos 9 igual a 0, que es una cuadrática. ¿Sí? De acá sale, si tengo que 2 por x es igual a 0, paso el 2 dividiendo y me queda x igual a 0. Ya tengo una raíz. Y fíjense, me pregunta cuáles son las raíces de este polinomio. El 3 ya lo puedo sacar, ¿no? Porque acabo de ver que x igual a 0 es raíz, o sea, esta opción no es posible. La primera opción, que es x igual a 3, x igual a menos 3, ya encontré el 0, así que esta la tengo que tirar. Tengo que decidir entre estas dos. Bueno, una manera sería resolver esto. Menos x cuadrado más 6x es la cuadrática, ¿sí? Si hacemos eso, saben, bueno, el menos b más menos, eso lo saben hacer. Podemos usar la resolvente, exactamente. Podemos hacerlo con calculadora o podemos hacerlo a mano. Vamos a intentar a mano. Menos b, esto es menos 6, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, 36, menos 4, por a, menos 1, por c, menos 9, sobre 2 por a. Esto es menos 6 más menos raíz cuadrada de, y acá me queda 36. Menos por menos más, por menos menos. O sea que me queda 36 menos, y 9 por 4 es 36. 36 menos 36 es 0. Sobre menos 2. Entonces, menos 6, o sea, me va a quedar, como es más menos 0, esto no lo tengo en cuenta. Me queda menos 6 sobre menos 2, 3. Me queda una única raíz, que es 3. Una raíz doble. Entonces, ¿cuáles son las raíces? 0 y 3. Este. Ahora les pregunto, ¿había una manera mucho más corta de resolver esto con una calculadora?
¿Cómo lo harían con una calculadora? Yo tengo una calculadora y digo, bueno, mira, en 2 minutos te digo cuál es. ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? Yo hubiera dicho, bueno, a ver, el ejercicio me propone qué raíces. El ejercicio habla de x igual a 0. El ejercicio habla de un x igual a 3. Y el ejercicio habla de un x igual a menos 3. Yo lo que hubiera hecho es reemplazar cada valor en la función y ver si me da 0. Por ejemplo, vengo y hago f en 0. F en 0, ¿qué es? Menos 2 por 0 al cubo, más 12 por 0 al cuadrado, menos 18 por 0. La cuenta obviamente me va a dar 0. Entonces x igual a 0 es una raíz de la función. Automáticamente entonces ya puedo descartar las dos primeras opciones. Bueno, y ahora me voy a fijar cuánto vale la función evaluada en 3. Fíjense la diferencia, me quedan para ver, para decidir entre este y este. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El menos 3. Entonces lo que yo hubiera hecho es evaluar en menos 3 y ver lo que me daba, a ver si me da 0. Bueno, evaluemos en menos 3. Esperen que no quiero que se haga mucha ensalada acá. Evaluemos en menos 3. F en menos 3. Esto es menos 2 por menos 3 al cubo más 12 por menos 3 al cuadrado menos 18 por menos 3. Entonces va a ser menos 2 por 27. ¿Sí? Esto es 3 por 3, 9 por 3, 27, que es negativo. Es menos 27. Menos 27, o sea, menos por menos me da más, o sea, esto me va a dar el doble de 27, que es 54. Esto me queda más 12 por 9. Y esto me queda menos con menos más 18 por 3. Ni siquiera tengo que hacer la cuenta. ¿Ven que esto es suma de números positivos? Y esto entonces me va a quedar un número mayor que 0. Si me queda un número mayor que 0, no es 0. O sea que entonces o sea, vamos a poner directamente distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces esto no es una raíz, así que la opción era la última. Y esta era la otra forma. ¿Me siguieron? Cuéntenme algo, porque están muy callados. Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo podría haber hecho las dos cosas. Podría haber hecho el desarrollo que hicimos y llegar a las raíces y demás, o podría directamente probar con las soluciones. Muchos de los ejercicios que les presentan a ustedes, uno puede directamente probar con las soluciones y ver cuál es. Esta que me preguntan solo los ceros, ya está. Bueno, un ejercicio más. Sea una función continua cuyos únicos ceros son menos 1 y 3. Si f de menos 7 es 12, f en 0 vale 2 y f en 5 vale menos 8, ¿cuál es el conjunto de positividad de la función? Bueno, para hacer esto, lo primero que tengo que tener es un gráfico. Ponemos un gráfico y ponemos los datos. A ver qué me dicen. Las raíces, los únicos ceros son menos 1, acá. Bueno, no está queriendo, ahí está. Menos 1 y 3.
1, 2, 3. Acá están los únicos ceros. Las raíces son estas solitas. Y además me dicen, f en menos 7 es 12. F en menos 7, que sería acá, es 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, acá no me alcanza, pero 12 va a ser por acá arriba. ¿Sí? Acá. Menos 7. F en 0 vale 2. O sea que va a andar por acá. Va a pasar por ahí. F en 5 es menos 8. O sea, acá. Me están diciendo que es una función, y acá es lo importante, continua. No me dicen que sea un polinomio, pero me dicen que la función es continua. Si la función es continua, entonces yo más o menos puedo unir esos puntos, ¿verdad? Porque digo, bueno, a ver, la función va a venir desde acá arriba y va a tener que llegar hasta la raíz. La función viene desde acá arriba y tiene que llegar hasta la raíz. Llego a la raíz. Y ahí, como la función es continua, no puede ir para abajo, porque si va para abajo y después tiene que ir de nuevo para arriba para llegar a este punto, yo estaría agregando una raíz que no existe. Así que entonces, de acá me voy a tener que ir arriba para encontrar al otro punto. Sabemos que tiene que atravesar el eje en este lugar. La función es continua. Así que entonces lo que voy a tener que hacer es venir hasta este punto. Después, a partir de este valor, la función tiene que pasar por este otro de acá. Es continua y la función hace así para abajo. Ahora, la función no puede pegarse la vuelta y subir. No puede pegar la vuelta y subir porque si no tendría otra raíz y las únicas raíces son menos 1 y 3. Así que entonces de acá en adelante no le queda otra que seguir para abajo. ¿Sí? Ese sería el esquema de la función, es un esquema. Bueno, y ahora me preguntan, el conjunto de positividad de la función es, bueno, voy a mirar mi esquema, a ver, ¿dónde es positiva la función? Díganme ustedes. En mi esquema, ¿dónde es positiva la función? Sí, Lucas. ¿Dónde es positivo? O sea, acá. Desde el menos infinito hasta el menos 1. Bien. ¿Y dónde más? Y del menos 1 al 3. Ahí está. Entonces, vengo acá y perfecto como me dijeron ustedes, ven que es la primera opción, de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a 3. Es esta. Perfecto, Lucas. ¿Ven? Importantísimo, pero importantísimo, dos datos de este problema. Sin esos dos datos yo no hubiera podido hacer este gráfico. Primero, la función es continua, esto es fundamental, porque si no yo podría haber pegado un montón de saltos y hacer un montón de cosas que no hago, no puedo hacer. Y después, cuando me dice que los únicos ceros son, y me dicen que son únicos, entonces quiere decir que la función no tiene habilitado cruzar el eje en ningún otro lado. Y eso me permite hacer un esquema de la función y contestar rápidamente lo que me preguntan. Muy bien. Próximo. El conjunto de positividad de la función x menos 3 por x cuadrado más 1 es. Bueno, y acá vamos a tener que trabajar entonces con este polinomio y buscarle el conjunto de positividad. Muy bien.
para buscar el conjunto de positividad, ¿qué necesito encontrar primero? Siempre para encontrar positividad. Las raíces. Las raíces. Siempre lo primero son las raíces, pero vamos a ir todavía en un paso anterior, antes de hacer nada, antes de tocar la función, el dominio. Como es un polinomio, ni lo pienso, son los reales. A partir de la clase que viene ya la cosa cambia. Segundo, raíces, perfecto, que fue lo que dijeron, sí, también dice Joyce, perfecto. Raíces. Siempre lo mismo. Paso f de x igual a 0. ¿Tengo la fórmula de f? Sí, la tengo, entonces lo puedo reemplazar. En lugar de poner f, pongo x menos 3 por x cuadrado más 1 igual a 0. La función está factorizada. Tengo un producto igual a 0 y la misma cantinela de recién. X menos 3 es igual a 0 o x al cuadrado más 1 es igual a 0. De acá no hay dudas, sale el x igual a 3. Bueno, y ahora x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Yo sugiero, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo sugiero pasar el 1 restando. O sea, lo que me pueden decir acá es, bueno, yo uso acá la resolvente y está perfecto, lo pueden usar y ver qué pasa. Yo voy a hacer esto. Voy a pasar el 1 restando y me queda x al cuadrado igual a menos 1. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Puede ser que un número al cuadrado me dé negativo? Nunca. No, Sofía, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no me puede dar negativo? Bueno, pensemos. X por x igual a menos 1. Si la x fuera positiva, me quedaría positivo por positivo igual a menos 1. No. Tengo x por x igual a menos 1. Si la x fuera negativa, me quedaría negativo por negativo igual a menos 1, pero menos por menos es más. Entonces nunca me puede dar menos 1. Entonces digo no. Y bueno, ¿qué me falta considerar? Y te falta considerar que la x valga 0, porque ¿qué puede ser x si es un número real? Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Si la x vale 0, 0 por 0 puede ser menos 1. No. Entonces, fíjense, la x no le dejamos ser positiva, no le dejamos ser negativa, no le dejamos ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no le dejamos ser nada. Eso significa que no existe ninguna x que cumpla con lo que me piden. No tiene solución. ¿Sí? Es lo que llamamos el absurdo matemático. ¿Se acuerdan que poníamos abs así? Este es el absurdo matemático. Quiere decir, eso no se puede resolver de ninguna manera. ¿Está? ¿Importa si era un menos 1, un menos 10, un menos 5, un menos 4? No, porque el problema lo trajo siempre el signo menos. O sea, mi problema siempre lo trajo esto. Entonces, nunca, si yo tengo un x al cuadrado, nunca me puede dar un número negativo. O sea, ya ni bien veo que x al cuadrado igual a un número negativo, eso es absurdo, no es posible. ¿Está? Entonces, esto no tiene solución. Así que, ¿cuántas raíces encontré? Perfecto, o sea, una sola que es el 3. Muy bien.
Ahí la tenemos. Muy bien. Pregunta, gran pregunta. ¿Puedo tirar ya alguna cosa que digo, bueno, acá hay cosas que no pueden ser? Hay algo que yo digo, bueno, acá de entrada te voy a tirar esto porque no va. Si antes que me digan la que es, quiero que me digan la que no es. La C. Por ejemplo, vamos a mirar esta. De menos infinito a menos 1. ¿Puede ser que sea este el conjunto de positividad de la función? ¿Qué les parece? Si este fuera, vamos a hacer un gráfico. Si este fuera el conjunto de positividad de la función, quiere decir que yo acá tendría, ¿qué cosa? En los extremos del conjunto de positividad, ¿qué tendría que tener? Muy bien, Melanie. ¿Por qué? Si fuera este el conjunto de positividad, si el conjunto de positividad fuera el menos 1, 1, siempre los bordes de los conjuntos de positividad y de negatividad, ¿qué cosas son? Vamos para atrás. Vamos para atrás. A ver, acá, por ejemplo. O si no, mejor en el otro que estaba marcadito. Esperen. Acá. ¿Qué cosas son? Estoy mirando acá en este, acá. ¿Qué cosas son los bordes de los conjuntos de positividad y de negatividad? ¿Qué cosas eran acá? El menos 1, el 1 y el 4. Las raíces. Los bordes siempre de positividad y de negatividad son las raíces, porque las raíces se paran entre para arriba, te vas para arriba, te vas para abajo. Como las raíces son justo el cruce con el eje, eso separa un conjunto de positividad de un conjunto de negatividad. Entonces, avanzamos, 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 y llegamos acá. Si me están diciendo que el conjunto de positividad es el menos 1, 1, acá me están diciendo, me están dando que el conjunto de ceros, yo no sé qué es lo que tiene, pero que tiene al menos 1, el 1 y capaz que tiene algo más. Y eso puede ser si yo acabo de ver que el único valor dentro del conjunto de ceros es el 3. ¿Lo ven? Así que no hay manera, porque menos 1 y 1 no son raíces. Podría ser el segundo. Por acá me dicen que no puede ser el tercero. Es verdad que no puede ser el tercero porque yo ya sé que tengo un conjunto de ceros. O sea, no pueden ser todos los reales porque yo ya sé que en el 3 la función vale 0, no es positiva. Así que lo puedo tirar. ¿Se llegan a dar cuenta de lo que estoy diciendo? Díganme sí, no, es el momento de chillar. Lo que yo digo es, ya sé que la función, al ser un conjunto, o sea, el conjunto de ceros con el 3, lo que yo ya sé es que la función evaluada en 3 me va a dar 0. Eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Si la función evaluada en 3 me da 0, no me da un número positivo, me da 0. Entonces no pueden ser los reales. ¿Cómo van a ser los reales si los reales incluyen el 3? Y el 3 no es parte del conjunto de positividad. Así que ese también lo puedo tirar. ¿Sí? Y después el que es vacío, y ese sí que no lo puedo descartar. ¿Por qué no lo puedo descartar todavía? ¿Qué podría pasar? Vamos a ponerlo en otro color. ¿Qué podría pasar acá? Fíjense.
Yo tengo acá el 3. Esta es mi única raíz, la única raíz que tiene la función. Y díganme, ¿no podría ser que mi función haga esto? De hecho, una cuadrática lo hace con las ramas para abajo. Entonces, acá yo podría tener que la parábola, digamos que la función fuera siempre negativa, que mi función f fuera siempre negativa y que nunca fuera positiva. Y este entonces podría ser. Este sí puede ser. A ver, Melanie, no entiendo la pregunta. Este puede ser. No lo puedo descartar con lo que tengo hasta ahora. Sí, ab significa absurdo, que no tiene solución. Este sí entonces puede ser. Yo no lo puedo descartar. El que sí podía descartar son los reales, porque vuelvo a repetir, quiere decir que todos los números reales tienen que tener imagen positiva. Eso querría decir, en términos de la función, si yo tengo que el conjunto de positividad son todos los reales, es que la función está volando por arriba del eje. Pero si la función está volando por arriba del eje, no tiene raíces. Y no puede ser si yo encontré una. Por eso descarté esto. ¿Sí? Esto lo descarté por eso. No puede ser. F tiene una raíz. Entonces, esto es absurdo, no puede ser. Este es el que no puedo descartar, porque puede ser que tenga una raíz y que en todo el resto sea negativa la función, no positiva. Eso podría pasar. Todavía no lo sé. No es que las dos son válidas, las dos son posibles. Ahora tengo que descartar, ahora tengo que decidir si es vacío o 3 más infinito. ¿Cómo hago para decidir cuál de las dos es? ¿Qué tendría que hacer? Las dos no son válidas. Fíjense que siempre hay una sola respuesta posible. Siempre lo aclaran. Todos los cuestionarios tienen una sola. Lo que pasa que con todo lo que hice hasta ahora, con todo mi desarrollo, todavía no puedo decidir si es 3 más infinito o vacío, la correcta. ¿Qué podría ser? Usarlo de Bolzano. Ahí está. Justamente el teorema de Bolzano. Entonces, vamos al teorema de Bolzano. F de X. Epa, pensé que tenía una hoja más. A ver, esperen que voy a agregar. A ver. Estoy acá. Entonces vamos a agregar una diapositiva. Ahí está. Y ahora me voy acá. La función era f de x igual a x menos 3 por x cuadrado más 1. Yo acabo de encontrar que el conjunto de ceros está formado por el 3. Y entonces, justamente, si yo quiero encontrar el conjunto de positividad, me voy a corolario del teorema de Bolzano. ¿Para eso qué hacíamos? Tomábamos todo el dominio. Bueno. Todo el dominio. Me voy de menos infinito a más infinito, porque el dominio de la función son todos los reales. Después, tengo en cuenta las raíces. Marco las raíces, la única que tengo es el 3. Así que entonces, los intervalos para analizar son de menos infinito a 3 y de 3 más infinito. Entonces digo, en menos infinito 3, y ahí tengo que elegir un número. Por ejemplo, elijo, acá me queda el 0, piola, x igual a 0. Entonces hago f en 0. F en 0 va a ser 0 menos 3
por 0 al cuadrado más 1. Eso es menos 3 por 1, menos 3 menor que 0. Quiere decir entonces que acá este es de negatividad. Si acá la función está por abajo del eje. Todavía no puedo descartar nada. En 3 más infinito, elijo cualquier número que esté adentro. ¿Qué sé yo? 4, por poner algo. F en 4 va a ser 4 menos 3 por 4 al cuadrado más 1. 4 menos 3 es 1. 1 por 4 al cuadrado 16 más 1, 17. Me da 17 mayor que 0. Quiere decir entonces que en el siguiente intervalo, 3 más infinito, acá la función es positiva. Ay, esperen que me queda. Bueno, y el ejercicio justamente pedía conjunto de positividad. Entonces, el conjunto de positividad va a ser de 3 a más infinito. Vuelvo para atrás. Era este, como decían ustedes. Este. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, creo que tengo alguno más. Bueno, ahora acá. El conjunto de negatividad me piden, de la función. Bueno, lo primero que tenemos que ver, recuerden siempre, los conjuntos de positividad y de negatividad van separados por las raíces. Así que entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar raíces. Acá Lucas ya lo hizo. A ver, menos x a la cuarta más 2x cubo más 8x al cuadrado igual a 0. Eso es buscar raíces. Acá Lucas me dice que son el menos 2 y el 4. Me parece que te está faltando algo, fíjate. Fíjate, Lucas. A ver, yo puedo aplicar acá alguna fórmula conocida. Tengo un polinomio de grado 4. No es una cuadrática, o sea que no me puedo ir directo al resolvente, a la resolvente, no es cuadrática, es de grado 4. Voy a tener que hacer algo antes. ¿Qué es lo que normalmente hay que hacer cuando me dan un polinomio grande? Bueno, si me dan... Ahí está, muy bien. Cuando me dan un polinomio de grado grande, hay dos posibilidades, porque ustedes no pueden trabajar con otra cosa que lo que está en la guía. Las dos posibilidades, ¿cuáles son? Que tenga que factorizar, que es lo que me dice recién, lo que me dijeron recién, saca factor común. Y la otra posibilidad sería que me dieran alguna raíz más de dato y tuviera que hacer todo lo que hicieron con Mauro antes, que hicieran lo de Ruffini, sacar factor común, ese tipo de cosas. Bueno, acá, sacar factor común no, con Ruffini y trabajar con el teorema de resto y todo ese tipo de cosas. Acá, lo que conviene hacer es factor común. Saco factor común x cuadrado, están todos de acuerdo que puedo sacar x cuadrado, ¿sí? Acá hay 4x, acá hay 3x multiplicando y acá hay 2. Como acá hay 4, hay 3 y hay 2 que puedo sacar. Si saco 2, acá me van a quedar otras 2.
más, acá hay 3x, puedo sacar 2, queda 1. Más, acá, 8 te perdón, queda. exacto. Bueno, y ahora, producto igualado a 0. X cuadrado puede ser 0 o menos x cuadrado más 2x más 8 igual a 0. Si x cuadrado vale 0, ya lo vimos hoy, ¿no? Si un número al cuadrado vale 0, es porque ese número es el que vale 0. De acá sale x igual a 0. Y esto sale con la resolvente, que deben ser los dos números que me diste vos, Lucas, ¿no? Menos 2 y 4. Entonces, conjunto de ceros, acá los tengo. Son 0, menos 2 y 4. ¿Sí? Muy bien. Pregunta del millón. ¿Todos tienen todos los ceros? A ver, acá tengo el 0, el menos 2 y el 4. Esta podría ser. Este tiene el 0, el menos 2 y el 4, puede ser. Este tiene el 0, el menos 2 y el 4, puede ser. Este tiene el menos 2 y el 4. ¿Qué le faltaría? Tener en cuenta el 0. Entonces ya para mí esta seguramente no debe ser. Vamos a mirar, vamos a profundizar un poco más. A ver, tenemos el conjunto de ceros. Bueno, 0, menos 2 y 4 no están en orden, pero no importa. Si yo quiero sacar el conjunto de positividad o de negatividad, ¿qué voy a tener que usar? Usamos el corolario del teorema de Bolzano. Dominio de la función. Es un polinomio, así que son todos los reales. Ubico los ceros. Menos 2. 0, 4. Entonces me van a quedar para analizar todos estos intervalos, de menos 2 a 0, de 0 a 4 y de 4 a más infinito. Y bueno, y ahí hay que hacer cuentas. F. En menos 2, bueno, me va a dar 0, claramente. Tiene que ser uno más chiquito que menos 2. Por ejemplo, en menos 3. Y ahí me van a tener que ayudar con las cuentas, pues si no tengo que sacar la calculadora. F en menos 3 va a ser menos. Y atención que el menos viene afuera. Yo ahora puedo, para reemplazar, puedo usar o la función sin factorizar o reemplazar en la función factorizada. Yo puedo usar cualquiera de las dos. Voy a usar la función factorizada porque va a quedar más piola para las cuentas. O sea, la función en la fórmula en la que voy a reemplazar va a ser x al cuadrado por menos x al cuadrado más 2x más 8. Voy a usar esta. Entonces, f en menos 3 va a ser menos 3 al cuadrado por, y acá hay que tener cuidado, ven lo que decía, este menos está afuera del cuadrado. Entonces es menos 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué está afuera del cuadrado? Y bueno, porque si estuviera adentro del cuadrado, el cuadrado lo mataría. Si yo tuviera menos x todo al cuadrado, me van a decir, bueno, Patricia, pero ¿para qué pones el menos? Si menos por menos es más. Esto es x cuadrado. Entonces, pensar que el menos está adentro del cuadrado, acá, no tiene sentido,
cuando uno pone un menos y después pone el x cuadrado, se sobreentiende que es el menos y después viene así, el x cuadrado aparte, ¿sí? Está afuera del x cuadrado. Entonces, cuando reemplazo, tengo que tener cuidado, porque yo voy a reemplazar acá, en la x. Entonces, el menos 3 va a ir en el lugar de la x. Me queda menos 3 al cuadrado, pero hay un menos adelante, porque yo tenía menos x cuadrado, ¿sí? Más 2 por menos 3, más 8. Esto es 9. Y acá adentro me queda, esto es 9, con esto es menos 9, menos 6, más 8. Y yo puedo no hacer la cuenta completa, porque a mí no me interesa exactamente cuánto da. Yo quiero saber si f en menos 3 es positivo o es negativo. Entonces yo digo, bueno, a ver, esto es positivo. Esto es menos 9 menos 6 es menos 15. Cuando le sume 8 me va a dar negativo. Esto es negativo. Más por menos me da menos, menor que 0. Si es menor que 0, quiere decir entonces que todo el intervalo de menos infinito a menos 2 es de negatividad. ¿Ven? Y acá ya automáticamente estoy mirando lo que me dan, ¿cuál es el que tiene menos infinito a menos 2? Bueno, son los dos últimos, puede ser que sea este o este, pero seguramente este no es y este tampoco, porque en menos infinito menos 2 ya me dio que es negativo. ¿Sí? Bueno, ahora si queremos ver qué pasa de menos 2 a 0, tenemos que hacer f de algún valor intermedio. Haríamos f de, ¿y acá qué podemos hacer? Bueno, de menos 2 a 0, menos 1. Eso va a ser menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 8. Eso va a ser menos 1 al cuadrado es 1 por 2 por menos 1 es menos 2. Estoy haciendo pavada. Menos 1 al cuadrado es 1. Con el menos adelante es menos 1. Así que acá me queda menos 1. Después me queda así, como dije, el menos 2 más el 8. Bueno, y ahora vamos con los signos. Este es positivo. Y menos 1, menos 2, más 8 es positivo también. Eso es 8 menos 3, positivo. O sea que acá me da mayor que 0. O sea que entonces este conjunto es de positividad. Y ahora vamos a ver qué pasa con el 0,4. Para ver qué pasa con el 0,4, F, y entre el 0 y el 4, ¿qué puedo elegir? Y bueno, por fácil vamos a elegir el 1. F en 1. F en 1 va a ser 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, el menos está fuera, acuérdense siempre, más 2 por 1, más 8. Y entonces me queda, esto es 1, esto es menos 1, más 2, más 8. Entonces, este es positivo, esto es 8 y 2, 10, menos 1 a 9, es positivo, la cuenta me da mayor que 0, o sea que en el intervalo 0, 4, también es positiva la función. Bueno, y ahora, ¿qué les parece? ¿Ya puedo decidir sin seguir haciendo cuentas? Cuéntenme.
¿Puedo decidir o tengo que seguir? Chan, chan. Acá me decían, me preguntaban el conjunto de negatividad de la función, ¿sí? Estos dos tenían el menos infinito menos 2, por eso me los quedé. Fíjense cuál era la diferencia. Este tiene el 0,4 y este tiene el 4 más infinito. En el 0,4 acabamos de analizar. ¿Qué nos dio? Que la función es positiva en 0,4. Claro, es el último, exactamente, Carolina. Si la función es positiva en el 0,4, ¿puede ser parte del conjunto de negatividad? Y no, si es positiva la función ahí. Acabo de ver que la función es positiva. Entonces este tampoco es. Es este. ¿Se dan cuenta? Cuéntenme, díganme algo. ¿Les parece muy difícil? ¿Se entendió? Sí, se entiende, muy bien. Bien. Bueno, gracias entonces, porque lo que pasa es que como yo no los puedo ver, porque cuando presento yo no veo caras. Entonces no sé cómo están, si están perdidos, si más o menos se entendieron, si están en onda. Por supuesto que puedo seguir haciendo la cuenta, ¿no? Después, si yo quisiera ver qué pasa en el intervalo 4 más infinito, yo acá podría hacer f en 5 y seguir trabajando y van a ver que va a dar negativo. ¿En qué estás perdida, Carolina? Y primero tenés que ver cuál es la pregunta. La pregunta es cuál es el conjunto de negatividad. Para sacar el conjunto de negatividad siempre pasamos por lo mismo, ¿no? Pasamos por buscar el conjunto de ceros y después el corolario del teorema de Bolzano. Esas son las herramientas que tenemos para buscar positividad y negatividad de polinomios. ¿Sí? Y entonces, si me están preguntando cuál es el conjunto de negatividad, yo digo, bueno, voy a tener que hacer todo este pasaje. Buscamos primero los ceros. Nos fijamos que todas las opciones tenían todos los ceros, así que entonces, bueno, vamos a mirar. O sea, si por ejemplo acá me hubieran puesto en lugar del menos 2, 0, me hubieran puesto el 3, 0, yo hubiera dicho, bueno, este ya lo tiro porque tiene el 3, ¿sí? Entonces voy mirando qué es lo que tengo que me permita descartar alguna respuesta. Esto no me permitía descartar nada, porque todos los que me dieron, todas las opciones, tenían alguno de estos ceros, ¿sí? Vuelvo a repetir, si me hubieran dicho, por ejemplo, acá como una opción, me hubieran dicho, no sé, el menos 3, 0, unión, qué sé yo, 4 más infinito, ponele, me hubieran dado este. Yo esta la hubiera tirado porque hubiera dicho, no, pará, porque el menos 3 no es una de las raíces que yo tengo, entonces lo hubiera tirado. Acá todas las opciones que me dieron eran con las raíces que yo tengo, así que entonces todas podían ser. Eso no me permitió descartar nada, las raíces no me permitieron descartar nada. Entonces, directamente lo que voy a tener que hacer es buscar el conjunto de negatividad. Y para buscar el conjunto de negatividad usamos el corolario. Vamos, ponemos primero el dominio. Una vez que ponemos el dominio, ubicamos los ceros para tener los intervalos que vamos a analizar. Y después evalúas en cada uno de los intervalos con un numerito intermedio para ver cómo te da. Si te da positivo o negativo, y ahí sabes. Me decís si eso lo entendí. Lo que me dio duda es que el resultado también incluye un conjunto de positividad. No. Fíjate, nosotros marcamos como correcto el de menos infinito menos 2, unión 4 más infinito. Nosotros 4 más infinito todavía no lo hicimos. Vamos a hacerlo para que lo veas. Yo lo que dije es, lo que puedo hacer es descartar el 0,4. O sea, yo descarté este porque en 0,4 me da positivo. Entonces lo que estoy haciendo es descartar. Cuando yo pongo una cruz, lo que estoy haciendo es sacar las opciones, ¿sí? Las estoy tirando.
No puede incluir un conjunto de positividad tu respuesta, porque a vos te piden el conjunto de negatividad de la función. Y el conjunto de negatividad de la función no podía ser ninguno de estos tres. Lo fuimos descartando cuando hacíamos las cuentas. El primero lo descartamos porque en menos 2, 0 decía que era negativo, y en menos 2, 0 es positivo, ¿ves? Por eso lo tiramos al primero. Este lo mismo, dice que en menos 2, 0 la función es negativa, y es mentira, es positiva. Nos quedaba para descartar estos. El menos infinito menos 2, unión 4 más infinito, y el menos infinito menos 2, unión 0,4. ¿Sí? Cuando hice la cuenta para el 0,4, que evalué en el 1, me dio positivo. Entonces, si en el 0,4 la función es positiva, no puede ser conjunto de negatividad. Y entonces lo tiré. Ahora tendríamos que ver qué pasa en el 4 más infinito. O sea, yo ya sé que si esta es falsa, esta es falsa y esta es falsa, la única que me queda es esta, así que esta es la verdadera, sin hacer cuentas. Ahora, si hago la cuenta, tendría que haber hecho, por ejemplo, f en 5. F en 5 sería... Espérate que perdí la fórmula. Ahí está. Sería 5 al cuadrado por menos 5 al cuadrado más 2 por 5 más 8. Y entonces la cuenta sería 25 por, y esto es menos 25 más 10 más 8. Vamos a ponerlo en rojo. Esto es positivo. Y esto, fíjate que es 18 menos 25, es negativo. El producto más por menos me da menos. Menor que 0. O sea que entonces el intervalo 4 más infinito es de negatividad. Y ahí lo probamos. Yo no hice este paso, te repito, porque ya sabía que como las otras tres eran mentiras, no eran correctas, tenía que ser la última, porque siempre hay una correcta. ¿Por qué en la otra opción señalaba un campo positivo? No sé de qué me estás... O sea, no sé, ¿de este ejercicio me estás hablando? Porque este ejercicio me hablaba de conjunto de negatividad. En el anterior, espérate que vamos para atrás, me hablaba de conjunto, ¿ves? De positividad. O sea, yo busco positividad o negatividad según la consigna. ¿Es esa la pregunta? ¿Te das cuenta, Carolina? O sea, en el anterior yo buscaba positividad porque me pedía positividad el ejercicio. Sí, ya sé que no tenés la jerga matemática. Yo no me sé hacer entender a veces porque tengo la jerga muy metida. Entonces, el ejercicio que vimos antes buscábamos positividad porque la consigna decía positividad. En cambio, en este, la consigna me habla de negatividad. ¿Me hago entender? Ah, bien. Depende de la consigna lo que yo estoy buscando, lo que me diga el ejercicio. Si me dice negatividad, busco negatividad. Si me pide positividad, busco positividad. Y descarto según lo que voy encontrando. Creo que se acabó, ya no hay más.